partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros del Frente Amplio, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Hoy en el programa número 42 de Voces de Montevideo. Y bueno, hoy con equipo casi completo. Tenemos el reentré de un viejo murista. No, de un viejo compañero. Daniel, que está por ahí. Tenemos a Noelia y a nuestra invitada, que vamos a mantener la expectativa todavía. Sí, hay que mantener la expectativa. Muy buenos días, audiencia. Acá estamos con Daniel, con Néstor y con nuestra invitada de hoy. Así que arrancamos un programa más. El programa 42, que lo anotó Daniel, obvio, porque yo siempre me olvido de los números de los programas. Buen mediodía, sí, aquí de nuevo, contento de volver. Estaba extrañando ya. ¿De vacaciones? De vacaciones, haciendo un poquito de licencia, viendo un poquito de carnaval, como vos decías también. Así que bueno, pero contento de estar acá hoy y con la invitada de lujo que tenemos. Seguimos manteniendo la expectativa, sí, pero sí, esto viene bárbaro. Muy bien, aprovechamos para saludar al Fede Lima, allí en Controles. Bueno, el agradecimiento por estar poniéndonos al aire. Y Voces de Montevideo, que hoy comienza con noticias. ¿Tenemos noticias hoy? Sí, tenemos noticias. Tenemos un titular que dice que la portabilidad numérica es un modelo de negocios obsoleto, que estamos implementando un modelo de negocios del siglo pasado y no existen razones de servicio, comerciales o reclamos de la población que obliguen a ello. Y de ello vamos a hablar con nuestra invitada. También, sí, bien, señor. Pero de esto de la portabilidad, te digo así, sí, con cortito, ¿no? O sea, sí, se dice, bueno, Antel ganó clientes. Estamos hablando de cifras ínfimas, sí, ¿no? Claro. En un mercado de 4,5 millones de celulares se movieron 5.000, 6.000 personas, digo, o sea que no es nada, es un chiste, ¿verdad? Y en donde las compañías privadas todavía no han comenzado a hacer ningún tipo de campaña, esperando lo que va a pasar el próximo todavía 27. Hasta el 27 de marzo ni juegan, ni se mueven. Bien, bueno, seguimos. Noticia número 2. Bueno, muy bien. Seguimos con la cuestión de las empresas públicas, porque las noticias dicen eso. El despojo de ANCAP y sus empresas vinculadas. El impacto de los 4 artículos de la LUC que afectan a la empresa petrolera, estatal y los peligros para el futuro. Que las empresas públicas sigan siendo una herramienta del Estado que protege a los más humildes. Por el sentido común, vamos a leer la noticia 2. Dale. Y dice así: la risa y la concentración. Se atribuye a Albert Einstein la frase que solo hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y lo del universo no estoy seguro. Lo haya dicho el gran físico o no, varias circunstancias de la vida hacen muy verosímil su contenido, y no precisamente por el universo. Exactamente, ¿no? O sea, la estupidez humana, sí, digamos que es una cosa que se ve tan a menudo, lamentablemente. Es mucha más grande, ¿verdad?, que el universo. Exacto. Bueno, parece que no era necesario el último aumento de precio de los combustibles. Iglesias, el director de ANCAP por el Frente Amplio, indicó que el nuevo mecanismo de fijación de precios de los combustibles se aplicó con discrecionalidad y poca transparencia. O sea, lo aplican cuando quieren, como quieren. En realidad lo que decían que este mecanismo venía a transparentar la fijación de los precios de combustible. Todo cuento, digo, lo están aumentando como quieren, cuando no quieren no lo aumentan, por lo menos hasta el 27 de marzo. ¿No? Creo que hasta que pudieron lo aguantaron. Cuando ya no pudieron, los precios se dispararon, tuvieron que aplicar este aumento, ¿no? Sí, pero ya te digo, pasaron meses sin tocarlo, por supuesto. Cuando el artículo de la ley es mes a mes. A ajustar los meses Terminan a mes, violando la propia LUC. Exacto. Y bueno, es inevitable no seguir hablando de la cuestión del préstamo del BID. Seguimos dispuestos a construir. No vamos a parar de abrir las puertas para que llegue este proyecto a Montevideo. En el día de ayer se convocó una reunión con 2 representantes por cada partido político con representación en la Junta Departamental de Montevideo. El ministro de Ambiente, la secretaria general de la AIM, la Intendencia de Montevideo, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y los directores de Ambiente, Saneamiento y Limpieza, para traer el proyecto que la comuna envió al Banco Interamericano de Desarrollo y que implica un préstamo de 70 millones. Declaración bancada de legisladores sobre ampliación de denuncia por entrega del puerto. Senadores del Frente Amplio presentaron ante la justicia una ampliación con importantes pruebas complementarias de la denuncia judicial contra jerarcas de gobiernos, por lo que entendemos es la entrega del puerto de Montevideo a la empresa belga Caton Natin.
Impresionante esto, ¿verdad? Sí, Bueno, y sí. hablando de empresa belga, de Strangia, digamos, Sí. ¿no? O sea, hablando de cuestiones internacionales, tenemos como que consignar que hay un pacto histórico para cambiar Colombia. Colombia será escenario de la primera batalla del año contra el imperialismo por la libertad continental. Tendrá elecciones parlamentarias en marzo y presidenciales en mayo y junio. Cuando quieras podemos hacer un programa entero de la Sí, versión de sí, Colombia. habría que hacer, Sobre sí. todo tener en cuenta que Gustavo Petro, que es el candidato que nuclea en el pacto histórico a toda la fuerza de izquierda, las encuestas lo dan como ganador en primera vuelta. Sí, sí. Es mucha la expectativa que hay en Colombia. El pueblo está muy enojado y bueno, plantean un cambio radical a los continuadores de la política de Uribe, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Y una noticia que me llamó la atención. Denuncian colaboración uruguaya con Fuerza Aérea Británica por apoyo a vuelo militar hacia Malvinas. Un Airbus A400 de la Fuerza Aérea Británica con destino a Malvinas aterrizó en el aeropuerto de Carrasco. Esa Sí. noticia me llamó la atención y bueno, habría que investigarla. Sí. que Bueno, está no es la en el primera vez que Popular. Uruguay abre las puertas para los aviones británicos. Es más, en Argentina circula la versión que durante la guerra de las La guerra, Malvinas, se dice, sí. algunos aviones británicos estuvieron por aeropuertos de Uruguay y tuvieron la oportunidad hasta de cargar combustibles allí. Así que esto vuelve a confirmar aquella vieja noticia que hay en la vecina República de la Argentina. Bueno, muy bien. ¿Y les parece que, porque si no nos va a dar el tiempo, siempre estamos corriendo, las horas corren, que arranquemos con el editorial que es de la temática de hoy y así ya presentamos a nuestra invitada? Bien. Arrancamos, Daniel, ¿te parece? Dale, dale. Bien, nuestras empresas públicas están siendo afectadas directamente por la LUC. El objetivo de estos nefastos artículos es achicar el Estado, desregular, desmontar las políticas sociales de las empresas públicas, reducir su peso en la economía nacional, privatizar sectores enteros de su actividad. El neoliberalismo apoya la idea de que el Estado debe ser reducida a su máxima expresión, que no debe tener una presencia productiva, mucho menos empresas públicas y, por supuesto, menos aún que éstas deban tener el monopolio. Algunos servicios esenciales claves para la soberanía nacional y para la calidad de vida de las personas. No todas las empresas públicas generan ganancias y el objetivo de las mismas está en garantizar derechos a la población, lejos del modelo de empresas privadas que su único fin es la mercantilización y el enriquecimiento de unos pocos. Muy bien, por eso los impulsores de esta ley lo que desearían es privatizar las empresas públicas y dejar todo al libre mercado. Eso es lo que buscan. En el 92, más de 2,3 millones estaban convocados a las urnas, demostrando el profundo rechazo de nuestro pueblo a la ley de privatización que había promovido el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle, padre de nuestro actual presidente. Hoy, en 2022, nuevamente nuestras empresas públicas, con la ley de urgente consideración, reciben un golpe tras la política fiscal. En Uruguay, esta es la única política macroeconómica con capacidad de estabilizar la economía, ya que la política monetaria es una economía dolarizada. En una economía dolarizada, pierde efectividad. Por lo tanto, agregarle un grado de rigidez adicional a la política fiscal podría atar de manos al Estado, mucho más en un contexto de fuerte contracción económica y elevado grado de incertidumbre. En este sentido, la Regla fiscal va a contramano de lo que están haciendo la mayoría de los países en la actualidad. Aumentar el gasto público se vuelve no solamente necesario, sino imprescindible para así limitar los impactos negativos de la crisis que suelen tener sobre todo en los hogares más vulnerables. ANCAP recibe atención preferencial en la LUC en los artículos 235 y 237. Lo central en ello, ante la imposibilidad de aprobar la soñada desmonopolización total, es avanzar en la desregulación del mercado de combustibles, fijando un nuevo mecanismo de precios, cuya referencia es calculada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Aguas. Es un supuesto teórico y un hipotético precio de paridad internacional. Antel tiene en la LUC la portabilidad numérica, un modelo de negocios añejo del siglo pasado para las telecomunicaciones, que solo ha generado costos adicionales para Antel, que no va a mejorar los servicios, ni las inversiones, ni la cobertura, nada. Algo que nadie reclamaba, salvo las empresas de telecomunicaciones que compiten con Antel. Por eso, este 27 de marzo, nuestro pueblo defenderá nuevamente las empresas públicas, como lo demostró en varias oportunidades votando el sí.
Muy bien, hasta acá entonces el editorial del programa número 42 de Voces de Montevideo. Y vamos derecho ahora sí. Sí, antes de eso, No, Sí, vamos primero a pasar nuestra línea de comunicación, Bien. que es el 092 41 1001. Perfecto. Bien fácil, Que hoy 41 sí, 1001. Hoy sí está. Hoy lo tenemos, Sí, que no sí. siempre acontece. Sí, Hoy sí. está en estudio y espero que nos escriba Así alguien. que sí, hoy sí, hoy que llueva, que reviente, que explote de mensajes, de insultos, de lo que quieran. Así que bueno, y ahora sí, damos paso a nuestra invitada, la recibimos, le damos la bienvenida a Florencia Leymonier, que es la secretaria general de SUTEL. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Bueno, buen día para todos y todas, para la audiencia, Noelia, Daniel, Chino. Qué recibimiento. Muchas gracias por Como la usted invitación. merece, Por favor, para nosotros es un placer tener a una joven destacada militante sindical aquí en los micrófonos de Voces de Montevideo. Sí, porque en otra oportunidad Florencia nos estuvo Estuvo, con nosotros, pero de pero lejos. por teléfono. Estuvo, Pero venía. desde el ómnibus. Andaba por Salto, en Desde el el ómnibus. ómnibus, y nosotros tampoco teníamos mucha experiencia, entonces no Ah, salió porque tan... ahora somos los propios. unos canastras, pero no salió tan bien, comprobando que a veces las entrevistas por teléfono no son lo mejor, así que hoy la tenemos acá, podemos comunicarnos, vernos de otra manera. Y lo importante hoy es hablar de... Si bien vamos a hablar de empresas públicas en general y de cómo afecta la LUC a las empresas públicas, Correcto. tenemos una compañera que va a poder explicarnos cómo afecta directamente la ley de urgente consideración a Antel. Y bueno, esa es la pregunta, Hacer Florencia. Una pregunta bien concreta. Habla de lo que quieras con respecto a la LUC y ante. Habla de... ¿Cuánto tiempo tenemos? No. No. Bueno, no, en realidad es interesante primero hacer el planteo de que la ley de urgente consideración atenta contra todas las empresas públicas. Obviamente que cada uno desde su lugar, desde su sindicato, plantea o expone cuáles son los riesgos particularmente para la empresa, y eso venimos haciendo a través del Sindicato Único de las Claro. Telecomunicaciones, de SUTEL, pero en realidad en la ley de urgente consideración, en los 135 artículos que vamos a poner a consideración, hay artículos que son generales a todas las empresas públicas, que Ajá. ustedes hacían mención, lo que tiene que ver con la regla fiscal, Claro. que en realidad es básicamente asfixiar o limitar la capacidad del Estado desde el punto de vista presupuestal, que se reafirma con la ley de presupuesto, porque es importante ubicar que la ley de urgente consideración es el punto de partida para una cantidad de iniciativas. O sea, no es solamente los artículos que están contemplados en la ley de urgente consideración, sino todo lo que de ahí también se desarrolla. La ley de presupuesto tiene un respaldo, una espalda importantísima en la ley de urgente consideración a través de la regla fiscal, Exacto. que lo que se generó fue un recorte de un 20% en el presupuesto de nuestras empresas, y como decían ustedes, en momentos de contracción económica donde vos necesitás que las empresas públicas justamente dinamicen la economía, no solamente por la inversión desde el punto de vista de los servicios, del acceso universal a los servicios, sino desde el punto de vista de su rentabilidad, y que desde ahí es que se nutren las políticas sociales, las políticas públicas para cubrir las necesidades de nuestro pueblo, Porque ¿no? se parte de una falacia o de un discurso, digamos, de sentido común que se quiere imponer de que las empresas públicas deben generar ganancias, ¿verdad? Que no pueden dar déficit, cosa que no están... en su concepción no fueron previstas de esa forma, al contrario, ¿no? O sea, las empresas públicas están para garantizar servicios a toda la población, para garantizar el acceso a las cuestiones básicas, ¿verdad? Independientemente de que sea el Estado a través de otros mecanismos que lo tenga que financiar, digo, ¿verdad? Veo que leíste bien la teoría ballista para venir acá al programa. Es que tenemos que Es parte de abrazarnos eso, a claro, eso, sí, porque pareciera claro. que estamos defendiendo ideas que no se hubiesen Sí, discutido. exacto. No, el relato ha ido cambiando, ¿no? Porque el relato es las empresas públicas no son eficientes. Sí, sí, Ahora sí, no podemos, es indiscutible la eficiencia de las empresas públicas. Ahora se le incorpora la cuestión de la rentabilidad, que también es discutible, porque es una realidad. O sea, las empresas públicas tienen que ser rentables, de alguna manera se tienen que claro, sostener, claro, autofinanciar. o sea, la rentabilidad por ese lado, pero el componente que tiene que ver con la soberanía, con el acceso universal a determinados servicios que son de primera necesidad, esos elementos no se pueden dejar de lado. Y obviamente lo están dejando de lado con la ley de urgente consideración y con las iniciativas que se tienen, particularmente en Antel.
hay un detalle para entender cuál es la universalización de los servicios. Antel, una empresa de telecomunicaciones que hoy día, no por esencia de Antel, porque las empresas, la industria de las telecomunicaciones, desarrolla línea de negocio El mundo va para ese lado. en materia de contenido, en materia... Antel no está explícito en la ley de urgente consideración, pero sí la ley de urgente consideración permite que hoy un directorio, un poder ejecutivo, un ministerio de industria, diga, la plataforma Vera, que garantizaba determinado acceso a contenido, ya sea los partidos de Uruguay, el básquetbol, el carnaval, Claro. todos esos Todas las elementos cosas populares. de consumo popular, bueno, ahora resulta que podés acceder a la medida que tenés para pagarlo. O sea, ahí está el efecto mercantilizador. O sea, ya no hablamos de acceso universal en función de una necesidad de democratizar De los acceso a la accesos. cultura, al No, deporte, directamente, exacto, sí. bueno, quien tiene para pagar es quien puede acceder a los servicios. Entonces, Tal cual. esa es la discusión también desde el punto de vista social. Y ni que hablar que ¿qué pandemia hubiésemos atravesado? ¿Qué aislamiento social? Si no hubiésemos tenido una empresa de telecomunicaciones estatal que garantizara tener más del 90% de cobertura a nivel nacional con servicios de banda ancha. O sea, por fibra óptica, por antena, o sea, con distintas formas, pero en definitiva, en todos los hogares había una forma de sostener el vínculo educativo, había una forma de sostener o mantener la consulta médica, la telemedicina, el trabajo en muchos casos, si no hubiésemos tenido el despliegue que tenemos de infraestructura. ¿Cuántos seguros de paro se hubiese traducido o despidos? Claro. Gracias, el teletrabajo se puede Claro, hacer porque tiene una se implementó infraestructura por que eso. lo sostiene. Sí, sí. Entonces, La educación, digo, ¿no? el vínculo educativo lo mismo, ¿no? Ni que hablar que el plan Ceibal se pudo llevar adelante porque tenías una infraestructura Vos decías por donde más de un 90% de conectividad tenemos. de cobertura a nivel nacional, Cobertura. exacto. Sí, andamos Que en en 90 la región está No, desplegada, ¿no? es que somos uno de los países de justamente en los rankings internacional Claro. con mayor nivel de penetración en el hogar, porque fibra óptica existe, Sí, claro. pero la fibra óptica al hogar es una característica propia de nuestro país gracias a que tenemos una empresa pública. Claro. Muy bien, Florencia. Y hablando de esto del tema de la portabilidad numérica, ¿cómo se puede evaluar el tema de la portabilidad numérica en la LUC? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la portabilidad numérica es como bien planteaban también, es ni siquiera es ya hoy, en su momento podía ser un modelo de negocio. La realidad es que hoy ni siquiera es un modelo de negocio porque desde el punto de vista estratégico, o sea, no te permite nada, no es que te orienta o te dirige a determinada, te ubica a la vanguardia, es una facilidad, hoy día está reducida a una facilidad que además se planteó como una necesidad, o sea, si está dentro de la urgente consideración, tiene que ser de una urgencia, ¿no? Claro, Y bueno, sí. resulta que las pruebas están que la aplicación parcial, y esto es importante, porque también la lectura de los números todavía es incompleta. La portabilidad no se aplicó en toda su totalidad, se aplicó solamente para usuarios masivos, o sea, para nosotros, vecino o vecina que tiene un celular. Para las empresas, que ahí está el grueso del negocio también, para nuestra Antel, para las empresas todavía no se aplicó. Entonces, en esta cuestión de urgente, de necesario, de que vamos a ser más libres, pareciera que los uruguayos después del 12 de A la enero población no. adquirimos un derecho importantísimo, resulta que no mueve la aguja, y además eso que planteabas, o sea, las multinacionales están más pendientes, o sea, lo que no hizo este Poder Ejecutivo, Claro. este directorio, decir, esperemos a la consulta popular, bueno, las multinacionales entendieron muy bien, hasta el 27 de marzo cuidan su negocio, cuidan sus recursos, a diferencia del Poder Ejecutivo que no cuida Además, nuestras empresas Antel está públicas. haciendo publicidades, digo, realmente Sí. muy buenas y muy caras, seguramente, porque digo, han contratado media selección, yo qué sé, digo. Sí, esto es parte de la campaña también, ¿no? Yo quiero ver Digo, si después Antel, cuando el pero por mercado eso. se llega a regularizar por sí o por no, pero quiero ver si va a seguir haciendo la misma campaña. De hecho, a los sectores populares le ha quitado el apoyo, el carnaval, los deportes, selecciones. Entonces, yo ahora porque están manejando todo esto con respecto al 27 de marzo, ¿no? Claro, y obviamente que nosotros saludamos siempre que Antel se pueda ubicar en una línea competitiva. Ojalá pero, mantenga esta conducta. pero también es real que uno no gana el mercado por una propaganda Claro, de televisión. claro. O sea, y ahí está la discusión. ¿Qué están haciendo con Antel? ¿Cuál es el plan estratégico de Antel? Porque en su momento era el cable submarino, la fibra óptica al hogar, era el Antel Arena, era el data center. O sea, todo eso son líneas de negocio que se ha venido Lo que decía Vera,
más, Es los contenidos. la plataforma Vera. Entonces, ahora, ¿cómo querés capitalizar el mercado? Saludamos, volvemos a decir, la propaganda Sí, y que por se supuesto. despliegue, porque es una disputa que se da en ese plano y es necesaria. Claro. Pero en última instancia, la población uruguaya va a elegir Antel si Por tiene los la mejor servicios, cobertura, claro. si tiene los mejores planes, si tiene los mejores equipos, si Antel se sigue ubicando a la vanguardia, porque también es importante en una industria tan dinámica, de tanto avance, que eso es otro de los elementos. O sea, si vos le cortás los recursos para poder desarrollarse, bueno, estábamos primeros con el 5G Sí. y en un lapso muy corto de tiempo quedamos muy por debajo en la Claro. tabla. O sea, cómo hay que dimensionar en este rubro la importancia de estar permanentemente desarrollando, estar a la altura del negocio internacional. requiere inversión. Y Sí, eso claro. requiere inversión y requiere estrategia también, También, ¿no? por Inversión supuesto. y estrategia. Y ninguna claro. de los dos elementos hoy, ni por la ley de urgente consideración, ni por la ley de presupuesto, están planteados a favor de nuestras empresas públicas o de Antel en particular. Sí, de hecho el tema del presupuesto, hay gente que se queja que pasa cayendo la internet, cosa que antes no pasaba, ¿no? Y bueno, pero atender incluso la demanda, porque obviamente en periodo de aislamiento social creció Claro. considerablemente, además que vos tenías la concentración de servicio en determinados lugares, ¿no? O sea, ahora la gente trabajó desde el hogar, en barrios donde de repente el consumo era diferente, o sea, todo eso hay que monitorearlo y necesariamente necesita, valga la redundancia, que la empresa invierta y se desarrolle justamente frente a la necesidad de los abonados y abonadas. Claro, y del otro lado pusieron a un técnico de primera línea como es Gurméndez, ¿no? O sea, eso marca la importancia que tienen las telecomunicaciones y en especial dentro del Estado, para los enemigos de clase, ¿no? Y bueno, hay un esquema ahí que es bastante paradójico, ¿no? Se pusieron al perro a cuidar el asado, Claro, o sea, claro. tenemos gente vinculada A a una de las empresas competidoras, transnacionales, a las dos claro. competidoras, porque en la Ajá. URSEC pusieron al frente también a alguien que estaba vinculado a una de las Movistar, competidoras sí, a la otra, con sí, Antel, claro, o sea, Mercedes claro. Aramendía, es indiscutible ese vínculo. Bueno, y en el caso, y además que rompe los ojos ya, ¿no? O sea, Antel tenía un prestigio, tiene un prestigio, no solamente nacional, internacional, tiene un arraigo popular por la historia que la consolida cuando la defendimos en el 92, cuando la volvimos a defender en los 2000. Y hay una necesidad permanente de desprestigiarla. Por eso sale el presidente de Antel a decir que Antel está atada con alambre. Por eso salen, hacen ese circo mediático llamado interpelación por el Antel Arena. O sea, todo eso tiene que ver con una campaña de desprestigio de la marca, de desprestigio de nuestra empresa pública. Entonces, son los elementos Increíble que legales. venga desde la son propia empresa, ¿verdad? Y No, quienes eso. tienen que, o sea, en otra empresa privada, o sea, donde, no sé, imaginemos, ¿no? Que estamos Es al frente de una inconcebible. empresa, que el presidente o el director general Le de dé una para empresa atrás. diga, no, mira, en la fábrica empresa, está claro. lleno de ratas, lo que usamos es de mala calidad, no Claro. compren, no dura 2 días. Bueno, terrible. en nuestro país, con el actual gobierno, la libertad esa es la libertad que defienden Sí, neoliberal En este caso, libertad privatizadora. irresponsable, ¿no? En contrapartida Exacto. de la supuesta libertad responsable, totalmente irresponsable por parte del presidente de una empresa pública darle para atrás a la empresa. No digamos, está o sea, escrito, pero en ningún plano, ¿no? O sea, vos es como que vos tengas un cuadro de baby food y digas, no, me unos claro, perros. el va derecho son- es una porquería, es el golero terrible. no la agarra ni con la No, mano. la murga no la mire, sos el director, no la mire porque es terrible, son las Desafina. peores voces. Y, O sea, y no, este es un claro ejemplo de lo que plantean, no desde ahora, sino desde mucho tiempo los neoliberales, que es achicar el Estado, ¿no? Esa es la función que vinieron a cumplir y bueno, ya tienen no- un ya pueblo no con- enfrente que los correteó. Ya no la grosería de venderlas como en los 90, Claro, digo, pero claro. digo por estos nuevos caminos, estas nuevas estrategias. Desmantelarlas de forma sutil. Tirarlas ¿no? abajo, Decía. exacto. Y la ley de urgente consideración tiene mucho de retiro del Estado, y no solamente con las empresas públicas. En los temas que obviamente que discutimos, a veces entramos, pero hasta los temas de seguridad, la intencionalidad, lo que hay de trasfondo es defendete vos, porque el Estado se retira, que el Estado es quien Claro. tiene que proporcionar, tiene que garantizar la seguridad. No, mira, defendete vos, armate vos, Sí. que estás recontra amparado porque nosotros no nos metemos. O sea, Exacto. hasta en ese En aspecto. todo caso hay una venta de humo, ¿no? El Estado Sí. te respalda. Digo, cosa Claro. que no es totalmente así, pero digo, Exacto. por lo menos venden ese humo. El Estado te va a respaldar, pero manejate, como Exacto. decía Pero en Flores. otra cosa que la gente tiene que tener libertad, esa libertad que pregonan no la ponen a la vista, ¿no? Porque sin duda, cuando salen los
en las brigadas a pintar muros contra el sí, pasa que el Estado es quien reprime a esa gente, pero ¿no? eso es libertinaje. ¿Cómo vas a andar haciendo propaganda por el Cuando sí? golpean a un joven porque tenía su apariencia delictiva, Algo habrá hecho. sin lugar a dudas, ¿no? Es complejo es terrible. que en el mismo articulado te reivindiquen la libertad por esta cuestión de ser propietario de tu número, que es falso, además, o sea, es falso, nadie es dueño de su número, o sea, los números son del Estado, administrados por la URSEC. Pero en el primer artículo lo que no vale nada es tu vida, por ejemplo. Pero, exacto, pero en la misma ley que te dice que sos libre, por otro lado te recorta el derecho a movilizarte, el derecho a huelga, criminaliza la protesta, o sea, la discusión es en esa línea. Muy bien. ¿Y qué medidas toma SUTEL, bueno, tu sindicato, frente a esto? ¿Cómo se para? ¿Cómo se organiza frente a este...? Ya no con la Pantera, ¿no? Ya no con la Pantera, es verdad, pero bueno, tenemos el 27 de marzo que ganar este referéndum, y SUTEL es un sindicato que está en todos los territorios. Nosotros siempre, cuando estamos haciendo barriadas, siempre son compañeros que están presentes en cantidad, porque es verdad, vienen de todas partes vienen. Entonces, bueno, contarnos un poco más el tema del sindicato y cómo está laburando toda esta cuestión del referéndum. Y bueno, nosotros, o sea, en toda la previa, sobre todo con los artículos que se aplicaban en el último tiempo, desarrollamos algunas instancias de movilización y algunas cuestiones legales que fueron de público conocimiento, la intimación. Ahora, el partido se define, estamos jugando el partido que queríamos jugar también, ¿no? Porque las firmas eran para estar en esta circunstancia y bueno, y estamos desplegando lo máximo en el desarrollo de la campaña, acoplándonos a la comisión central, al planteo estratégico de la campaña. Somos un sindicato nacional, o sea que tenemos un despliegue por los distintos lugares. De hecho, todos los organismos los hemos movilizado en los últimos días, Congreso Nacional de Delegados, Mesa Ejecutiva, a los distintos puntos del interior, y desarrollando también algunas propuestas de desembarco, que ya pasó el chivo. Este fin de semana SUTEL hace desembarco en el Cerro, en la Plaza Débora Céspedes, y el domingo vamos a estar en La Capuera, en Maldonado. Es un barrio de Maldonado, también con la propuesta de acercar sobre todo la anulación de los 135 artículos, acercar la campaña con una propuesta un poco más cultural, de alegría, porque es un elemento que también hay que reivindicar. Y bueno, estamos desplegados en las barriadas. Bueno, hoy SUTEL salía a hacer barriada, estaba en la inmediación del municipio C, por ahí se estaba desarrollando. El jueves lo mismo, los miércoles estamos en el tablado 1 de mayo con el puesto, los sábados salimos de barriada, en fin, participando de las pintadas, pero acumulando y aportando para que el 27 de marzo tengamos una victoria popular por la anulación de estos artículos, ¿no? Un elemento fundamental, como lo fue en la Junta de Firmas, es el mano a mano, ¿verdad? El puerta a puerta, el conversar con la gente, porque esto se trata de eso, de informar, de despejar dudas, mitos, relatos, ¿verdad? El mano a mano como que se hace esencial en esto. Es fundamental y además con las firmas logramos, o sea, si habrán sido importantes las firmas que logramos ubicar en la agenda pública, en el debate público este tema, pero aún así en el puerta a puerta nos encontramos con una cantidad de personas que no saben que el 27 va a haber un referéndum, no saben que están vigentes estos artículos. Entonces, el mano a mano lo que nos garantiza es justamente el acceso a la información. Lamentablemente los medios son orgánicos al gobierno en este caso, a defender sistemáticamente la ley de urgente consideración y todas las iniciativas que de allí se desprenden. Entonces, el mano a mano nos garantiza no solamente la información a nuestro pueblo, sino intercambiar entre trabajadores, entre vecinos, vecinas, justamente por qué estos 135 artículos son nefastos para nuestra vida, por qué nos atraviesan y realmente son antipopulares. O sea, que no ofrece ninguna garantía desde ningún tipo de vista y que además tira por la borda el pronunciamiento popular cuando dijimos no a la reforma, cuando dijimos no a la baja de la imputabilidad, que justamente se buscaba criminalizar la juventud, lo que hoy está dentro de la ley de urgente consideración, lo que está sucediendo, ¿no? Peor aún, porque en ese momento, en el momento de la reforma por la baja, todavía había un índice de reincidencia de adolescentes,
mucho más alto que el que hay hoy. Hoy el problema ese, digo, se ha minimizado muchísimo con respecto a ese momento y sin embargo se vuelve Exacto. a recaer Porque sobre las esa soluciones- supuesta solución, ¿verdad? Porque las soluciones fueron en clave de oportunidades, porque el camino no es más cárcel, el camino es justamente la inserción laboral, el estudio, y eso en realidad es lo que ha hecho que también la situación o los números de los gurisas que han tenido conflicto con la ley Sí. se minimizaran, no Mucho, reincidieran. mucho. Entonces, el camino, defender... Esto va a contrapelo, ¿no? Porque esto vuelve a Exacto. aumentar penas, reduce las posibilidades de salidas anticipadas, digo, de redimir pena por estudio, por trabajo, digo, cosas que son esenciales. Exacto. Que lo ha demostrado la realidad, ¿no? Que No- la no es- realidad nacional y que no es una y que- suposición, y son que estas hechos. iniciativas a nivel internacional, y sino que lo digan, ¿qué país con más cárceles agudizando justamente los niveles de violencia puede dar solución a problemas como son el de la seguridad? O sea, No. en realidad no es solamente el testimonio nuestro o nuestra propia experiencia, sino que a nivel mundial este camino no conduce a superar estos problemas. Muy bien, programa número 42 de Voces de Montevideo. Conversamos con la secretaria general del Sindicato Único de Telecomunicaciones, Florencia Lemonnier. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a ir a la pausa de la emisora y en un minutito nomás regresamos para seguir hablando del tema de las telecomunicaciones y de cómo la LUC afecta a las empresas públicas. Estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Bueno, muy bien audiencia, volvemos con nuestro programa 42. Acá estamos con Florencia Lemonnier, que el otro día cuando estaba haciendo el editorial y la placa lo escribí mal y me mandaron un mensajito avisándome. La Y no. Y eso no- que no le sobraba ahí, pregunté a otro tenía que compañero, estar. ¿está bien escrito? Y me dijo que sí, y me mandaron, no, eso está mal. Bueno, muy bien, acá estamos con Flor, entonces, Flor, mira, estamos hablando del tema de cómo afecta la ley de urgente consideración a las empresas públicas, en este caso a Antel, pero todo esto está ligado también a la cuestión del presupuesto y a la ley de medios, ¿no? Es inevitable. Y también de otra cuestión que estuvimos hablando y no tenemos tanto tiempo, que es el tema de la regla fiscal. ¿Qué podríamos resumir de toda esta amplia pregunta que estoy haciendo para la audiencia? Y algo importante, ¿qué mensaje dejarle en el puerta a puerta a ese vecino y vecina de por qué tiene que anular estos 135 artículos y en particular por qué la ley de urgente consideración privatiza y desmonopoliza las empresas públicas? Bueno, es pila. Primero que todo lo que comentabas al principio, ley de presupuesto, regla fiscal, proyecto de ley de medios, todo está estrechamente vinculado. Y hay un elemento que es importante, el proyecto actual de ley de medios contiene artículos que estaban dentro de la ley de urgente consideración original. O sea, si para nosotros es disparatado ya lo que se aprobó, lo que entró al Parlamento era muchísimo más grande. Y una de las cosas que tenía son el artículo 48, que está ahora en el proyecto de ley de medios, que hablaba de la infraestructura de Antel, básicamente. Obviamente, en los tiempos parlamentarios, en lo acotado, bueno, todo lo que se ha dicho, ¿no? O sea, por lo que también estamos en contra, no de la herramienta constitucional, sino de cómo se utilizó, de la forma, porque discutíamos el chorizo artesanal junto con Sí. elementos de educación, de seguridad, portabilidad numérica, era en 70 días prácticamente. Y bueno, y el tema de la infraestructura fue uno de los temas que quedó por fuera y no se terminó aprobando. Pero no es que se quedó por fuera y se descartó, ¿no? Y dijo, bueno, no, por acá no podemos avanzar. No, quedó por fuera y se incorporó en el actual proyecto de ley de medios que está guardado en la Comisión de Industria, o sea, está para activar en cualquier momento, o sea, es ponerlo dentro del orden del día del funcionamiento de la comisión para que se empiece a discutir y empiece todo su recorrido dentro de la discusión parlamentaria. Y eso es un elemento que está directamente vinculado también a esto que venimos hablando, de la desmantelamiento, de la privatización encubierta de nuestras empresas públicas, porque la infraestructura de Antel
hoy es justamente la base sobre la que se van a desarrollar todos los negocios de Antel. O sea, sobre lo que el punto de partida es como los fierros que tiene Antel para salir a competir en un montón de aspectos. Y son los fierros también que tiene Antel para garantizar el acceso, como decíamos, a las telecomunicaciones, al acceso a Internet, a los contenidos. O sea, entonces es preocupante y es alarmante. Y no hay que desvincular que el 27 de marzo también lo que estamos haciendo es pronunciándonos sobre esta dirección que puede tomar en avanzar en el proyecto de ley de medios. O sea, el 27 de marzo también se resuelve todo eso que está en espera, si se va a descartar, si se va a implementar, ejecutar inmediatamente después del referéndum. Entonces es importante traerlo a la mesa el tema del proyecto de ley de medios, porque realmente el proyecto de ley de medios lo que hace es decir, bueno, los millones de dólares que invertimos en infraestructura se los cedemos a los privados, y es importante de en los hecho, últimos días Movistar reclamó que no hay libertad hasta tanto no jueguen todos con la misma regla. Exacto. O sea, con la inversión del Estado. O sea, Dame los juguetes que vos tenés, así jugamos todos. Pero además estamos hablando de empresas que tienen 700 veces más, Claro, o sea, poderío económico, de ¿no? todo punto de vista, ¿no? La incidencia en mercados internacionales. Y son empresas que en el Uruguay, en las líneas que sí ya tienen competencia, como es la telefonía móvil, no han invertido, o sea, rompe los ojos. Antel tiene más de 2.000 radiobases a nivel nacional y las dos multinacionales no llegan ni a la mitad. O sea, y estamos hablando que es una inversión que perfectamente podían hacer, Pero no, ahora reclaman que lo que ha hecho Antel sea patrimonio de que todos. sea, resulta que el Estado se convierte... Ahí sí va a haber libertad. Ahí sí son libres, claro. No, pero ahí sí es asistencialista el Estado, ¿no? Claro. Con las multinacionales, por eso también se plantea siempre, o sea, para quién se gobierna. Y estas iniciativas muestran claramente que la idea es gobernar para las multinacionales, para los maya oro, o sea, Sí, y el de Estado a proteger su servicio y no al servicio de los de más la población. desprotegidos. Exacto. ¿Y qué dice Gurméndez con respecto a esto? Y bueno, en Está esperando realidad, el resultado. en realidad ese es el tema. Nosotros hemos, con la intimación, con los planteos públicos, legales, de todo, en realidad no han habido pronunciamientos por parte de, o mejor dicho, los pronunciamientos son todos en la línea del gobierno. O sea, desde la cabeza de Antel hasta el propio ministro de Industria, Omar Paganini, la propia Mercedes Aramendía de la URSEC, o sea, en todos los niveles el pronunciamiento es a favor de estas iniciativas que, bueno, son contraproducentes para los intereses populares, para el patrimonio, para la soberanía, ¿no? La soberanía nacional, porque las empresas públicas tienen que ver con eso, con no depender de los extranjeros para poder acceder a determinados servicios. Básicamente para eso las creó el Viejo Valle, ¿no? Exacto. Es así, tal cual, era un tema de soberanía. Exacto. Entonces, muy bien, Flor, vamos a tener que estar, el tiempo corre y... Antes de que Florencia Sí. se vaya, ¿cuál es el mensaje, bueno, para los trabajadores, más que nada, para el próximo 27 de marzo, Florencia? Y bueno, nosotros alcanzamos con las firmas, lo decimos así, es como que el 27 de marzo vamos a ser legisladores por un día. Entonces, tenemos que hacernos el ejercicio de pensar, si yo fuera legisladora, legislaría una ley vinculada a la vivienda que en realidad me ofrece pocas garantías a mí, le da más garantía a los propietarios, que por un atraso de un día tengo una multa de un 60% del valor del alquiler. O sea, si yo fuera legisladora, criminalizaría la protesta, o sea, nada más nada menos que los trabajadores y trabajadoras que conquistamos nuestros derechos a través de la lucha, de la movilización. O sea, yo misma generaría una ley que me impide defender a un compañero, una compañera que fue despedido en una fábrica o que no me pagan el sueldo, el reclamo. Claro. O sea, yo defendería una ley que le quite participación a mis compañeros docentes en la educación, en la discusión toda vinculada a la educación. Yo, si fuera legisladora, justamente hay una ley que genere... que debilite nuestras empresas públicas, nada más nada menos que Antel, que fue quien me dio la posibilidad de tener la Ceibalita, el Plan Ibirapitá. O sea, en realidad el ejercicio tiene que ser de decir, bueno, nosotros ese día
tenemos una responsabilidad enorme y lo único que tenemos que hacer es desde nuestra vida cotidiana, decir, bueno, en función de nuestras necesidades populares, nos levantamos, vamos a trabajar, peleamos por salario, peleamos por la vivienda digna, bueno, la legislación tiene que ser en función de nuestros intereses, por eso también se plantea que sea en defensa propia. El voto en sí es en defensa propia porque tiene que ver con nuestros intereses, con las necesidades que tenemos todos los días que nos levantamos, y por eso estos 135 artículos son antipopulares, son nefastos, son regresivos y tenemos que anularlos. Clarísimo, clarísimo lo que decís, digo, ¿verdad? Pensar en nosotros mismos, Sí. en ¿Cómo nuestros nos vecinos, afecta? en nuestra familia, en ¿No? nuestros amigos, en la gente como nosotros, digo, Exacto. los intereses Sí. que tenemos que defender y es por ahí, ¿verdad, Flor? Te agradecemos, muchas gracias por estos momentos, por esta compañía, muy clarito todo lo que nos has dejado, los mensajes, bueno, esperemos que sea la primera presencia de varias que vendrán. Sí. Muchas gracias a ustedes, divino el programa y bueno, siempre a las órdenes, como siempre. Muchas gracias, Bueno, Florencia. muchas gracias, abrazo. Florencia. Y afuera, a ver si anda por ahí. Ahora hacemos Tenemos, un roque, Hacemos un cambio. un tenemos un cambio. Casi Sí. siempre, El programa Voces de Montevideo. casi Bueno. siempre las entrevistas son las que ponemos en el tercer bloque son Chau, Flor, son grabadas, pero bueno, hoy tenemos un Hoy invitado tenemos una más. presencia Hoy tenemos- de alguien que Sí. es casi un ícono de Sí. la militancia, del puerta a puerta. De las del calle a bases, de la calle. vuelta. Sí. Salió Florencia Leimonier e ingresó Ricardo Fierro. ¿Qué tal, Ricardo? Ricardo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Ricardo Estamos Placer en saludar. vivo. ha sido Nos un está ícono saludando. de la recolección Él de no firmas. importa. Sí. Ha sido un ícono en lo que fue la recolección de firmas y bueno, ahora también nuevamente está siendo un referente en lo que es el taller. El puerta a puerta Sí, también, las sí. barriadas, ¿verdad? Y hay que describir el trabajo por el sí, Sí. en las bases, en los No, barrios, y en como, el territorio. como responsable del taller de la comisión pro referéndum, que bueno, Además. que está instalado allí, acá, en la calle En el- que en corre el a Jackson. nuestro costado. Sí, en Jackson, ahí. Jackson. Sí, así que, Y pero bueno. Fierrito, bueno, ex dirigente del sindicato de los trabajadores del mar, que hoy lo tenemos presente por acá, el gusto de recibirte en Voces de Montevideo, Fierrito, y bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el tema del referéndum. Bien, muchas gracias por la invitación, bueno, las órdenes y muchas gracias por compartir este espacio y bueno, intentaremos darle una mano acá en lo que podamos, en lo que estemos al alcance. Un placer A las para órdenes. nosotros que estés acá. Un poco la idea es esa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el puerta a puerta? ¿Qué es lo que está pasando en la calle? Vos que sos uno de los que está en la primera línea esa, que nos cuentes un poco cómo se está desarrollando eso, Ricardo. Bien, hay un tema que es contagioso en la gente y está haciendo hasta por demás. Hoy ya hasta la gente nos está pidiendo hasta la lista para votar. Pa. O sea que hay unas ganas bárbaras de que la gente poder expresarse, pero sí existe esa convicción de nosotros de que debemos informar a la población y por Ahí lo va. tanto estamos repartiendo los volantes explicativos que están sensacionales a los efectos de que todo aquel que lo reciba puede leer, interpretar lo que muy sintéticamente plantea la Comisión Nacional por Referéndum a los efectos de que quien esté en duda, que las hay, Sí. y que hay mucha gente que pregunta, y que por suerte llegamos a las 800.000 firmas para que mucha gente Para se que haya enterase, debate, precisamente. para que la gente se enterase de lo que está, de los artículos más nocivos, y bueno, y en eso estamos. Es importante que nosotros ya estamos instalando muchas mesas diarias, entonces en esa por lo menos uno puede percibir el sentir de la población, por lo menos los que transitan por esos lugares, y las ganas de combatir y de expresarse, ¿verdad? Entonces la impronta que nosotros, bueno, le ponemos una cintita en la muñeca a todo el que participa para integrar la ola Esperanza. A los niños les inflamos unos globos rosados con una moñita simbolizando la enseñanza pública y entonces con un sí, todo rosado, a los efectos de que, bueno, los familiares voten sí, bueno, en defensa de la escuela pública, y los niños se van con una alegría. Si alguien quiere ver feliz a un niño, regálenle un globo, y en este momento rosado, Totalmente. ¿verdad? Independientemente del sexo, en este momento es un color ya El instalado. color de la esperanza. El color de la esperanza. Por lo tanto, bueno, en esa cosa estamos en Ariel y Sayago también, la gente baila con nosotros, le damos esa impronta de que combatimos con alegría, estamos en la lucha por derogar y por anular estos artículos, y bueno, en esa estamos, y bueno, vamos a estar hasta el 27 de marzo al pie del cañón. Importante lo que vos decías de la identificación, ¿verdad? Porque
¿cuál es la diferencia con lo que fue la recolección de firma? Vos de la recolección te llevabas el trofeo, digamos, te llevabas lo concreto que era la firma. Tenías un testimonio de que vos con esa persona habías llegado, le habías convencido o habías estado en el momento de que estampara su firma. Ahora no te llevas eso, pero bueno, lo que vos decías, el que se lleva un globito, el que se lleva la cintita, de alguna forma está comprometiéndose también, ¿verdad? Sí, ahí te tocaba dos cosas. A nosotros nos tocó estar ante la arena, un punto estratégico, porque claro, ahí transitaba durante el día más de 10.000 personas, eran 8.500 los que se vacunaban, más todos los que transitaban por ahí, por lo tanto, fue un punto de concentración de mucha población, y bueno, nosotros toda la barra que estábamos ahí juntábamos firmas, pero y no solamente juntábamos, sino que informábamos, y bueno, y mucha gente no nos firmaba, como decías vos, pero a la otra vez, cuando se venía a dar la segunda dosis, bueno, ahora sí me voy a firmar. Entonces fue todo un proceso. Ese diálogo fue fundamental. El diálogo con la población fue muy interesante. Y ahora cuando venía Fierro caminando lo veo llegar con el gorro. Está bueno contarle a la audiencia, ¿no? Con el gorro rosado, la remera rosada, todo el merchandising puesto sin problema. Un activo de organización del PCNT que Ricardo justamente decía eso en aquel momento cuando la recolección de firmas, hay que identificarse. Andaba con el ponchito siempre, digo, hay que identificarse, y es real, digo, lo comprobamos en aquella instancia. Es una forma también de marcar presencia, del que te ve de lejos, y dice, bueno, mira, ahí están los del sí, en este caso, digo, de marcar en la calle, digo, ¿no? La movida del sí. Eso mismo, y también preguntarle a Fierro, porque es el que está en la cotidiana, bueno, no todos estamos en la cotidiana, en la militancia cotidiana, el tema de la importancia del punto fijo, el tema de la barriada, del puerta a puerta, el tema de cómo hacemos por qué las columneras, por qué ir con la columnera y dejarla, ¿cuáles son las estrategias? Estuvimos preparando algunas cosas, las balconeras y demás para las llamadas. También, sí, somos partícipes en lo que podemos y en lo que podemos damos una mano en casi todo lo que esté a nuestro alcance. Es muy interesante lo que estábamos diciendo. ¿Cómo nos identificamos? Bueno, con algo rosado, un prendedor, el tapabocas, una cinta en la muñeca, la balconera en su domicilio. Hay unos afiches que eran para una pegatina, que también se pueden hacer pegatina, pero en la ventana, en los autos, hay que empezar a identificar, es un tema multiplicador. Hay una cuestión que es muy interesante. Hay gente que se arrima a los puestos fijos, se lleva su material, y en algunos casos son simpatizantes y votaron al gobierno. Nos expresaron que son votantes, pero no están de acuerdo con esto, y por lo tanto tampoco no están de acuerdo con todos los 135, pero están votando rosado. O sea que están entendiendo, por ejemplo, en el tema de los jubilados, qué pasa con los jubilados. En el tema que está muy en boga ahora, nosotros cuando recolectábamos firmas y recorríamos el entorno de la arena, que fue fundamentalmente donde estábamos, pero también en las ferias y demás, el tema de la apariencia delictiva. Este muchacho ahora en Punta del Este, por tener una apariencia delictiva, casi le cuesta la vida. Surgió en la prensa y en los grandes medios porque el padre tuvo los medios, se desarrolló bien y generaron ese panorama. Entonces, bueno, se pudo ver. Pero ¿cuántos hay de esos apariencia delictiva que por solamente vestirse así están corriendo un riesgo de vida en algunos casos, o que te lo lleven preso, que te lo caguen a palo y todo eso? Lo decíamos. Hoy se está dando en la realidad, se vio la semana pasada y se vio también cuando un señor, un vecino, le disparó a alguien que estaba arreglando unos cables en la azotea porque lo habían robado así hace unos días. Entonces, esas cuestiones que por si te parece, te habilita a hacer este tipo de cosas. Y nos retrotrae a lo que ahora en pocos días se cumple 1 año también, 2 años, perdón, que tiene que ver con el asesinato de Plef. Sí, claro. ¿No? De esa misma forma. Argumentado de la misma manera, ¿no? Digo, en defensa, me estaba diciendo. Que si bien no están amparados, o sea, esas cosas no. Está amparado que vos le tires a alguien, si está en el jardín de tu casa, por las dudas le puedes tirar, digo, que eso es un disparate. Pero digo, si bien por ejemplo no está amparado lo de Plef, digo, no. Pero se genera una suerte de que ahora la ley me respalda para defenderme. Se fomenta la violencia, más violencia. El tema del lejano oeste, digo, en una palabra. Y con respecto al tema de la apariencia delictiva, nosotros justo hoy en el taller hacíamos un cartel, y aprovecho ya para saludar a Artiña, a la Comisión Nacional de Propaganda, que están trabajando duramente con el tema del referéndum. Abrazos a los chiquilines. Bueno, muy bien, que justamente hacíamos un pasacalle hoy que decía, para que tu apariencia no te transforme en un delincuente.
¿no? Claro. Votá sí. Sí, Porque si no, es el policía el que decide. A criterio si tu apariencia- personal, quién es si tu delictivo. apariencia es delictiva o no es delictiva. Lo mismo que si se siente agraviado. Capaz que Claro, vos le dijiste, claro. Usted es un bobo, y ya lo agraviaste. Bueno, O sea, leía a un ex fiscal, hoy diputado, Sí, claro. devenido en diputado, diciendo que él También. prefería un gordito de traje y no sí. a los chicos tomando cerveza y Sin embargo, y riéndose. los gorditos de traje que estaban en la Tahona, esos son los mayores delincuentes que tiene este país. Claro. Sí, y algunos no eran tan gorditos los peiranos y También, sin embargo también. también. No sé si te referías a eso, pero digo... No, No, el caso de la Tahona, que El narco de la Tahona, el ¿no? narco. Y también los peiranos, que ahora está reclamado por el gobierno de Paraguay, que Claro. el gobierno ha mantenido absoluto Pero bueno, a su silencio. vez Silencio. esa gente no le asusta, está bien. digo. Sí, claro. No tienen apariencia No, delictiva, pero no, son más ladrones y ah, estafadores y demás. Él de delincuentes esas que- cosas no se asusta, eso es lo que tiene de Sí, bueno. Está sí, claro. un poco lo que hablábamos con Florencia recién, ¿no? Que se trata de criminalizar la protesta, Sí, claro. ¿no? Pero es justamente también atacar hacia los más pobres, a los más débiles. Entonces, el otro día escuchaba a algunos compañeros, pero mi hijo nacieron en esta época, les gusta este tipo de música y se identifican con esa vestimenta. Y por lo tanto, bueno, se visten así. Nos gustará, no nos gustará, pero son jóvenes y se visten así. Y por lo tanto, listo, chavo, hay que respetar ese tipo de cosas. Ahora, seguro, si vos por solamente que no te gusta cómo se visten, si andan con los pantalones rotos, que está muy de moda, con la gorrita para atrás también está de moda, algunas caravanas, algunas cosas, bueno, ya ahí ya tenés la Es presencia. importante lo que vos decías, Ricardo, en cuanto a que la gente no se está guiando por lo que votó en las elecciones. No, Me claro. ha tocado conversar también con gente que votó, de hecho, a este gobierno. claro. Sin embargo, estarían votando rosado porque cuando se enteran, porque también es eso, digo, ¿no? Cuando se empiezan a enterar realmente de los contenidos de los 135 artículos estos que estamos impugnando, no está de acuerdo. Mucha gente, digo, votante de este gobierno, es gente de pueblo, es gente de trabajo que tampoco estaría de acuerdo Mira, con esto. Lo que pasa es que no nos debemos olvidar lo que fue la campaña electoral, Sí, claro. que fue a base de mentiras. Sí, Hoy claro. los que dicen que nosotros mentimos, utilizando eso como una estrategia de marketing, diciendo que todos los demás mienten y que ellos dicen la verdad, fueron los mismos que nos mintieron. Entonces la gente se está dando cuenta de esas cosas, ¿no? Ayer en Sayago nos llegó la comunicación, un compañero jubilado de la pesca también, nosotros estábamos en las mesas donde estábamos, nos llega, ya se hizo la denuncia y todo, por lo menos tenemos esa información, por solamente poner la balconera del sí, y tenía la ventana abierta, alguien pasó por ahí, le dio una bomba brasilera, aparentemente un petardo de eso para dentro del domicilio, que bueno, vas a saber el daño que te puede hacer y demás. Por suerte no salió ileso, no salió lastimado el compañero, pero bueno, van o pueden aparecer ese tipo de cosas que están habilitadas por la luz, porque eso está así. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Nosotros que estamos convencidos, militamos con alegría. Militamos con alegría porque sabemos que tenemos la razón, nos asiste la razón. Y cuando vos, Chino, decías el tema de las mentiras, y sí, hablaban de la seguridad y la inseguridad, y que en poco tiempo, hoy no convencen a nadie, o primera vez que el Uruguay está visto a nivel internacional, que los datos oficiales sobre el tema de seguridad Sí. Están en no duda, son muy por lo menos. confiables. Por lo tanto, bueno, eso da para encender las alarmas. Sí. Y sí, claro, si un jefe de policía de algún departamento dice que no está obligado Claro. a dar la información necesaria, bueno, se genera suspicacia. Uno no quiere nada, pero se genera una suspicacia. Si vos sos el jefe de policía y dice, bueno, yo doy la información que creo quiero, conveniente, claro. bueno, La ahí que quiero podés- reservarla, la la que- reservo. me la- entonces me te la genera una guardo. suspicacia donde, bueno, la población saca sus propias conclusiones y, bueno, independientemente que seas de tal o cual partido, el pueblo uruguayo tiene ese sentido de democracia, esas De cuestiones que, civismo, que de- decir, bueno, esa memoria, decir, no, pará, Sí. esta no te la llevo más allá que sea de mi partido, Exacto. independientemente del partido que sea. Sí, De sí. hecho, hay una carta firmada por 40 y pico de gente, Ex ex dirigentes y dirigentes militantes. actuales de los partidos tradicionales, algunos Sí, del partido- Nuevo Espacio también. Partido de la Gente, sí, los chiquitos esos que no sí, suman, sí, pero bueno, el que Cabildo apoyan, Abierto. que están ratificando su voto por el sí. Sí, claro. ¿Tá? Y son algunos hasta convencionales Ayer- actuales. Interior, inclusive. Ayer Andrade En el tuiteaba, interior, sí. tuiteaba una foto de militantes de la lista 105 Cinco, del Partido en Nacional Canelones. de San José. ¿San José? Sí, que estaban pintando un muro
que habían utilizado sí, para sí. la campaña Para la electoral, campaña, sí. lo están repintando de rosado y están apoyando la campaña del sí también. Yo creo que eso es bueno para la democracia Por porque supuesto. es transversal Ahí a está. todo. Ahí está. Esto no es el Frente Amplio, No es esto como- es el saca los CNT, partidos políticos. No es como lo quieren que el mostrarlo gobierno, una elección de medio término. Sí, ahí está, esto lo que- es por esta ley, por esos 135 el gobierno y artículos. fundamentalmente el herrerismo el que está planteando de que esto caería al presidente Claro. de la República Sí, sí, sí. y que es una ley que de medio pelo y que nos proyecta que esto tal cosa, o sea, a un caos y todas esas cuestiones Nada en de transformarnos eso. en la Unión Soviética, la Rusia, no sé cuántas cosas más están diciendo, pero bueno, esto le Es claramente, no, yo- o se mantienen, o se derogan, o se anulan estos Chao, eso es 135 así. artículos y el mundo va a seguir para un Sí, lado. claro, para el otro, de 28 es cualquier lunes manera. y por lo tanto el que labura que va a seguir. tener que ir a laburar. Ahora, claro. Podemos con seguir esto- laburando con Sí. estos artículos o sin ellos. No, lo Mejor lo sin ellos, lo que ¿no? a mí me gustaría preguntarle a algún legislador y veo que los periodistas desgraciadamente se juegan por sus medios y no tienen la libertad de preguntar, pero me encantaría preguntarle, ¿usted considera que llamar a referéndum, tal cual lo establece la Constitución, es un palo en la rueda? Claro, Bueno, sí, sí. que mantenga la coherencia porque en Montevideo le están poniendo palo en la rueda Sí, claro. y sin embargo no habla nada del palo en la rueda de Montevideo, ¿eh? Porque Vamos a ver. ellos dicen, no, nosotros ganamos la elección, tenemos derecho a nuestro programa, Sí, sí. sí, a poner nuestro programa. Bueno, Claro. nosotros en Montevideo ganamos la elección y ellos no nos dejan poner, ¿eh? Pero eso es así, Entonces, Tino, en todos lados, y toda la vida va a ser lástima igual. que no se le pregunte eso a los dirigentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien. Estaría Mariano, bueno... Pierrito, una última. Dale. Está saliendo la brigada con jóvenes. El otro día tuve el placer, Sí, el claro. gusto de acompañarlos ¿Qué hacía a vos? hacer los muros de Montevideo. Yo era el chofer. Ah, está. Yo era el chofer. Así que, pero digo, Somos multipropósitos. De hecho, vos te bajás y agarras la brocha, Pero chico, dijo, también. no. dijo que salió con los jóvenes, digo, a ver, alguno, chino. Sí, ahí el chino. uno ya no, simplemente, pero están saliendo unas muy lindas pintadas. Sí, nosotros los jóvenes, algunos jóvenes de 60, Ahí como va. nosotros, también salimos, Ahí va. y por lo tanto hay otros que son mucho más jóvenes, Sí, claro. que tienen toda esa vitalidad. Sí, y voy a pasar una información, todos los martes y jueves de aquí al 27, claro, mediante el clima que esté en condiciones, de la central se sale de pintada, de pegatina y en fin, sí, todo ese todas las tipo de tareas. ejercicio. Bien. Fundamentalmente las pintadas, las qué hora están columnas, arrancando? 19 horas estaríamos arrancando, por lo tanto, bueno, queda abierta la Se puede Quien invitación. se quiera puede sumar. Puede Abierto, sumar, compañero, es compañera. abierto, va a haber Sí, camión, buenazo. va a haber todo tipo de cosas. Buenísimo. Y bueno, los puntos son a convenir, más o menos tenemos una estrategia de cómo atacar todo. Sí, Pero la referencia es que salimos del local Yo- del PCNT. de local Ahí va. PCT, pero yo quiero poner así gráficamente. Jackson, entre Guaná y Charrúa. Charrúa. Está. Nosotros, mira, gráficamente, hace no mucho más de 4 o 5 días, en Verde y Sol, no teníamos casi referentes, si bien es un complejo habitacional donde había muchísima gente, habita, donde hay muchos compañeros frente amplistas, donde hay muchos compañeros simpatizantes, sí, y no habíamos podido consolidar porque se nos había fallecido la referente hace un tiempo, la porteña, Sí, sí. una compañeraza que era una Compañera de militante. Artín. Sí, claro, una compañeraza militante, y bueno, quedamos sin referente, quedamos medio pata, medio rengo una pata. Lo quiero resaltar porque inmediatamente que conseguimos un referente, o una referente, mejor dicho, surgió otra referente, y fue razón de una mesa que teníamos instalada, que está instalada todos los días de día a 12 en Ariel y Sayago. Va alguien y dice, yo soy seguro, de Berisol, de Millanileco de Berisol, ¿de dónde sos? De Berisol, listo. Mira, tal y tal cosa, necesitamos material. Bueno, fue decirme eso. Llevarle. Quedó con la lengua clavada con un clavo grandote y le dimos volante, afiche, Es por ahí. Es por ahí. Bueno, el domingo salieron de pintada a las 4 de la tarde. Ayer salieron de pintada a las 19 horas. Instalaron la mesa la semana pasada con lo que le dimos los materiales nosotros. La instalan a partir de hoy de tarde también. O sea, y se está... Nosotros ayer le estábamos llevando los materiales, el sábado le estábamos llevando los materiales. Y cuando estábamos con la compañera entregando ya la gente nos estaba abordando preciso balconera, dame volante, dame... Sí, está pasando eso, está pasando sucediendo eso. ese embalaje de la gente. En todo Montevideo, la verdad que sí. Yo creo que en todo el país, ¿eh? Todo el país. 30 segundos antes de Sí. irte, comentame cómo están los compañeros del Vile Martínez.
Bueno, Elviro Martínez está en combate, Elviro Martínez El mi comité, soy muy camisetero. Tenemos el promedio de edad de los militantes y las militantes, somos bien jóvenes, alrededor de 75 Sí, años, verdad. pero son divinos y divinas las compañeras. El domingo salimos de barriada con Ana Olivera. Siempre están al firme. En el asentamiento Mauá, una recepción de novela también en el asentamiento Mauá. Somos optimistas por excelencia, pero la vida nos está demostrando que este paso que estamos dando va a ser un mojón muy importante en la vida del país para derogar y anular esto, o mejor dicho, para anular estos 135 artículos, que esperemos que así sea. En todo el país, miren, una anécdota, cortita nomás. En Blanquillo fueron a hacer Blanquillo es una localidad, un pueblo de Durazno, en el interior profundo, donde habitan 1000 y pocos de habitantes, ¿verdad? Y Blanquillo es un departamento Durazno, departamento blanco, pero juntamos muchas firmas, hay gente que firma. Y es dignísimo el trabajo de la gente en el interior del país y en el interior profundo de cómo tienen que militar para prácticamente clandestino o semiclandestino, porque es muy difícil. Es saludable y admirable y heroico lo que hacen los compañeros y las compañeras. Y a modo de información, fueron la delegación por el no, fueron a hacer una campaña electoral, ellos cantan campaña, y literalmente habían 10 pobladores de del pueblo. 10. Literalmente andan las fotos, yo las tengo porque me las pasaron los compañeros. Era mucho más la delegación, los periodistas y todo esa impronta que forman y generan. Fue antes de que después tuvo la vicepresidenta y se le cayó el cartel en la cabeza. Bueno, antes de ese me llegó no sé si fue en esa población eso, pero bueno, la reunión la hicieron en los galpones de AFE. Y eran literalmente 10 pobladores de ahí. Eso es un termómetro muy interesante, que también hay que decir, como decía el compa, vos cuando te juntabas la firma ya estaba, ya valía. Ahora hay que seguir peleando ese voto hasta el 27 a último momento. Dialogar con la gente. Dialogar, mucho diálogo y convencimiento y conversar con la gente. El 27 de marzo, día muy importante para la historia de este país. Exacto. Nació quien habla. Chino. Qué regalo, vamos a festejar una victoria. Nos vamos. Nos tenemos que ir, nos quedamos sin agenda de semanal. Gracias a Ricardo por Ricardo, gracias por estar con nosotros. Estoy a las órdenes, así que no hay problema ninguno, cuando quieran. Nos vemos el martes que viene. De CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buenas tardes. Será hasta el próximo martes aquí en Voces de Montevideo. De muros heridos, preguntando qué fue de la vida.